Sonidos implicados, también los conocemos realmente, ¿no? Entonces tenemos la africada dentoalveolar sorda, la ts. Luego tenemos la correspondiente sonora, la z. Insisto, aunque tengan dos letras, dos símbolos, son un solo fonema. Por tanto, nunca se van a separar estos dos símbolos. Por ejemplo, la T implosiva de la anterior y la S explosiva de la siguiente. Eso no pasa, ¿vale? Entonces estos dos símbolos representan un solo sonido que lógicamente tiene que pertenecer a la misma sílaba. Cuidado con eso. Entonces, ts, africada dentoalveolar sorda, z, africada dentoalveolar sonora. Luego tenemos la fricativa prepalatal sorda, la sh, de por ejemplo en inglés show, la correspondiente sonora, es decir, la j, por ejemplo, francés je m'appelle o inglés visual. Entonces esa parte visual, ahí tenemos ese sonido. Luego tenemos la S, que es la que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Hasta ahora siempre hemos estudiado la variedad norteña. Ya hemos estado diciendo, el castellano se supone que se origina en Burgos, contacto con el euskera, etc. Es decir, todo hacia el norte, que luego, por supuesto, va bajando hacia el sur. Pero hasta ahora siempre hemos estado comentando la variedad norteña, que es la que tiene la fricativa apicoalveolar, ya sea sorda, ya sea sonora. Y entonces nosotros, como hemos entendido que estos son los sonidos por defecto, vamos a llamarlos, entonces hasta ahora nunca le habíamos puesto diacríticos y tampoco vamos a ponerle diacríticos ahora. Pero si queremos afinar mucho, entonces tendríamos que ponerle el diacrítico de esta especie de tachuela mirando hacia arriba, ¿vale? Entonces nos podemos imaginar que como la lengua pone la punta hacia arriba para pronunciarla, pues de esa forma nos podemos acordar de que la tachuela aquí va hacia arriba, ¿no? Y entonces esto lo pronunciamos S y la sonora sería algo así como S, ¿vale? Pero vemos que es este sonido áspero, no es S, sino S. Este sonido áspero típico del norte de España, de Madrid, etc. ¿Vale? Entonces esta es la fricativa apicoalveolar sorda o la sonora. Y luego tenemos dos nuevos sonidos que estos son los que van a triunfar en Andalucía, en Sevilla, etc. Y ahora aquí tenemos que tener, y ahora, esto es importante, ¿no? Porque esto no es una pijada, esto no es por ser muy friki ni nada de eso, sino que realmente van a ser dos sonidos diferentes, es decir, la S sin tachuela o con la tachuela hacia arriba y con la tachuela hacia abajo. Y lo mismo con la Z, ¿vale? Entonces, esto van a ser dos sonidos, o más bien 4 sonidos, dos parejas. Entonces, tenemos que distinguir muy bien una S de la otra, una Z de la otra. Entonces, con la tachuela hacia abajo va a ser la que va a triunfar en Andalucía, la que luego se va a ir a Canarias, América, etcétera, la que en principio suponemos que también existía en latín, aun cuando en la transcripción del latín no estamos usando la tachuela. Posiblemente deberíamos usar la tachuela, pero por convención no la estamos usando en latín. Cuando estuvimos hablando de la naturaleza de la S latina, dijimos que posiblemente era más dental que la castellana, que es más apicoalveolar, ¿no? Pues aquí tenemos un poco de todo eso. En cualquier caso, en el examen esto posiblemente sea una buena reflexión para mencionar ligeramente cuando llegue el caso, y el caso es muy probable que vaya a llegar porque es muy difícil que en ninguna de las palabras del examen caiga una silbante y más aún una S en latín. Pero entonces, como digo, la S que se va a dar en Andalucía y que se va a conservar en Andalucía tiene la tachuela hacia abajo, y eso es porque este diacrítico por lo general marca dentalización. Supuestamente este diacrítico también deberíamos usarlo, por ejemplo, cuando una nasal se asimila a una dental que le sigue, ¿no? Entonces, por ejemplo, en NT, la N debería tener también esta tachuela, aunque nosotros no lo hemos dicho porque ya dije al principio que mi convención, la que yo uso aquí, es que si los diacríticos no son relevantes, no van a significar un cambio o una diferencia relevante que signifique un cambio, entonces no íbamos a estar poniendo miles de diacríticos, ¿no? Pero aquí, como vemos, el cambio sí es relevante porque
la S sin tachuela y la S con tachuela hacia abajo son dos sonidos diferentes que van a actuar de forma diferente. Entonces aquí sí voy a usar el diacrítico, pero solo el de abajo, porque es la S, vamos a decir, no por defecto. Entonces es la S marcada, todo esto del concepto de marcado, de lingüística, curso de lingüística general, y por tanto la vamos a marcar gráficamente con esta tachuela hacia abajo porque, y aquí es la regla mnemotécnica, Andalucía está abajo, está al sur. Entonces, tachuela hacia arriba porque la punta de la lengua la ponemos hacia arriba, o también porque es la variedad norteña, tachuela hacia abajo porque Andalucía está en el sur, está abajo. ¿Vale? Entonces, cuidado, no nos vayamos a confundir con la dirección de la tachuela y como digo, entonces, S y Z con la tachuela hacia abajo, fricativa predorsodental. Luego, si queremos afinar mucho más, convexa, pero esto yo no lo pondría. Y luego la sorda o la sonora. Entonces vemos esto de predorsodental. Ya sé que es un nombre bastante complejo, pero aquí lo más importante es esta parte de dental, ¿vale? Entonces vemos que la diferencia principal entre la S sin tachuela y la S con tachuela es lo de alveolar o dental. ¿Vale? Con eso nos tenemos que quedar, que la diferencia principal es alveolar o dental. Y luego ya tenemos la che, la africada palatal sorda, que esta, como vimos en la séptima clase precisamente, se creó muy temprano. Bueno, no solo se crea de un origen, sino que se crea varios orígenes. La che que se crea muy temprano, luego evoluciona a la africada dentoalveolar sorda, pero luego también podemos tener otras ches, y por lo general esas ches, esas africadas palatales sordas, se van a conservar tal cual y no va a estar implicada en el reajuste de las sibilantes, ¿vale? Entonces simplemente estoy listando aquí este fonema para que, bueno, seamos conscientes de que también es una sibilante, pero como este sonido no se va a ver modificado en el reajuste de las sibilantes, ya no vamos a hablar más de él en esta clase. Pero, como digo, para que sepamos que también es una sibilante. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver. En esta clase vamos con las fases del reajuste. Primero, ¿qué son las sibilantes? Las sibilantes son consonantes fricativas o africadas, lo hemos estado viendo en la diapositiva, bueno, hace 2 diapositivas, ¿no? Todo este listado de sibilantes, y hemos visto que siempre eran o africadas cuando tienen 2 símbolos, aunque hemos dicho que es un solo sonido, pero tienen 2 símbolos, y fricativas cuando tienen un solo símbolo. Sus zonas son la dental, la alveolar y la palatal. Y hasta el siglo XV más o menos, por cierto, aquí no vamos a ver propiamente la cronología, porque eso entonces la clase sí sería muy loca. Luego tampoco se sabe exactamente. Hay algunos testimonios de que ya hay confusiones, ya hay evoluciones por grafías incorrectas, básicamente por faltas de ortografía, pero luego nosotros cuando veamos tablas y todo eso y digamos de esto se convierte en esto más o menos en el siglo no sé qué. Pues bueno, eso es una obvia simplificación, ¿vale? Nosotros no vamos a entrar en si esta evoluciona en esta parte de España antes que en esta otra parte de España y luego no sé qué. No, eso no, ¿vale? Entonces, simplemente, antes del siglo XV podemos suponer, generalizando, simplificando, que la situación es la siguiente. La africada dentoalveolar sonora, por ejemplo, en decir, y esto significa decir. Luego tenemos la correspondiente sorda, por ejemplo, en decir, que este verbo ha desaparecido en español, pero que significaba descender. Luego tenemos la S sorda, vamos a tener oso. Luego la S sonora, vamos a tener oso. Luego la prepalatal sorda, vamos a tener fijo, es lo que luego nos va a dar fijo. Y luego la prepalatal sonora, vamos a tener fillo, que es lo que luego nos va a dar hijo. Y entonces, vemos que en estos ejemplos, cada una de las parejas, la dentoalveolar sorda sonora, la apicoalveolar sorda sonora, la prepalatal sorda sonora, pues en cada una de estas 3 parejas, como digo, vemos que tenemos pares mínimos, es decir, solo cambia la sibilante y tenemos 2 palabras diferentes que significan cosas diferentes con orígenes diferentes. Entonces, decir, sonora o sorda, significan 2 cosas diferentes, solo cambia la sibilante. Oso, oso, tenemos respectivamente oso el animal, oso del verbo osar, atreverse. Y luego fillo, tenemos lo que actualmente es fijo, algo está fijo en la pared, por ejemplo, o hijo. ¿Vale? Entonces, como vemos, antes del siglo XV la situación es esta.
que tenemos estos 6 sonidos sibilantes y las parejas de sonoridad, la sorda y la sonora, tienen pares mínimos. Eso es importante porque vamos a ver que uno de los procesos principales va a ser la neutralización de sonoridad. Ahora vamos a ir viendo una por una las 3 fases principales del reajuste. La primera de ellas es la desafricación, es decir, las africadas ts y z dentro alveolar sorda y sonora pierden la fase oclusiva convirtiéndose en fricativas, las que llamamos predorsodentales convexas, la S, que no es S, sino la S, y la Z. Lógicamente, la africada sorda se convierte en la fricativa sorda, la africada sonora se convierte en la fricativa sonora. Entonces, ¿qué es esto de que las africadas pierden la fase oclusiva? Pues bueno, aunque estamos diciendo las africadas son un solo sonido, pero es un solo sonido compuesto de 2 fases. Y esas 2 fases son precisamente las que podemos ver en su símbolo fonético. Es decir, una africada es un sonido con una primera fase oclusiva y una segunda fase fricativa. Entonces, la T, el símbolo T, representa la fase oclusiva, el símbolo S representa la fase fricativa. Entonces, si TS pierde la fase oclusiva, es decir, pierde la T, entonces se convierte en S, ¿no? Entonces vemos que es bastante obvio, bastante intuitivo, una vez que entendemos qué significa exactamente una africada y qué significa desafricación y qué significa perder la fase oclusiva de la africada. ¿Vale? Entonces, las africadas pierden la fase oclusiva convirtiéndose en fricativas. Entonces, vemos que esta S y esta Z con la tachuela hacia abajo, habíamos dicho, esto no existía en castellano hasta esta época. En castellano, lo que hemos estado viendo hasta ahora era la S y la Z sin tachuela, es decir, la S y la S, con la lengua hacia arriba. Ahora, con la desafricación de estas 2 africadas, van a nacer la S y la Z con la tachuela hacia abajo, que es lo que luego va a triunfar en Andalucía, como vamos a ver en esta misma clase. Entonces, como vemos, esta es la primera fase del reajuste y se da a lo largo del siglo XV. Y como acabo de decir, el castellano no tenía fricativas dentales previas. Es decir, el castellano lo que tenía era fricativas apicoalveolares, es decir, alveolares, pero no tenía fricativas dentales, por lo que este resultado, el de la S, no se puede confundir con el de la S originaria, porque son diferentes, aunque el símbolo fonético se parezca mucho y solo difiera en la tachuela, ¿vale? Pero entonces, en principio, S y S eran 2 sonidos diferentes, no se podían confundir, por tanto, no tenemos lo que hemos visto otras veces de que la evolución de un sonido empuja a otro sonido que es igual que el resultado de la evolución del primer sonido. Por ejemplo, cuando explicamos que la L que se crea en primer lugar, por ejemplo en allo, se va a desplazar a ayo cuando aparece la L posteriormente de la doble L latina, por ejemplo en caballo. ¿Vale? Pues eso no pasa aquí. El resultado de la desafricación es diferente a la S y a la S que ya estaba allí, ¿vale? Entonces no se podía confundir. Y aquí cabe preguntarse, ¿cómo es que ocurre esta evolución? Es decir, ¿por qué se desafrican las africadas? Si el sistema funcionaba y funciona en otras lenguas romances, por ejemplo en italiano, ¿por qué se desafrican? ¿Por qué se, vamos a decir, relajan las africadas? Pues bueno, quizá porque las africadas dentoalveolares tenían alófonos tanto africados, es decir, tal cual, ts, como fricativos, es decir, s. Y entonces, si este fonema, el africado, podía tener 2 realizaciones, vamos a decir, indistintas, entonces entramos en un contexto de competencia de 2 variantes en el que finalmente gana una de ellas y resulta ganando la fricativa frente a la africada. Simplemente, posiblemente, porque articulatoriamente es menos complejo decir S que decir etse, ¿vale? Pero realmente no está muy claro por qué se produjo la desafricación en primer lugar. En cualquier caso, la consecuencia de esto es que de ts vamos a tener s y de z vamos a tener z, ¿vale? Esto es lo que realmente importa de esta diapositiva. Luego, la segunda fase es el ensordecimiento del miembro sonoro. Hemos estado hablando de 3 parejas
Por tanto, 3 por 2 igual a 6, ¿no? Teníamos 6 sibilantes implicadas en el reajuste de las sibilantes, ¿no? Entonces, las 6 sibilantes se agrupaban en pares mínimos de sonoridad, un miembro sonoro, un miembro sordo. Ya en la Edad Media se neutralizaban en sonoridad los fonemas sordos y sonoros en posición implosiva. Entonces lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, de fasque vamos a tener fatse y luego hats, y vemos que tenemos la africada dentoalveolar sorda, y sin embargo ortográficamente dijimos, lo normal es escribirlo con la Z, y la Z representa un sonido sonoro, aunque también podría escribirse con la C cedilla, pero lo normal en esta posición era escribirlo con Z. ¿No? Pues eso precisamente, usar un símbolo sonoro para un sonido sordo, y vemos que ocurre en posición implosiva, eso ya nos estaría hablando de que efectivamente la sonoridad en posición implosiva se neutralizaba. Esto es súper frecuente, también ocurre por ejemplo en inglés. También ocurre, por ejemplo, en polaco, y me imagino que esto, como digo, es súper frecuente. Luego, el ensordecimiento se ve reflejado en la ortografía. Entonces, si encontramos grafías como atser con C cedilla, cuando esto le corresponde fatser, bueno, la cuestión de la F o no F, eso no es en lo que estamos ahora, ¿no? Lo que nos tenemos que centrar es en la sibilante, ¿no? Entonces, a esto le corresponde ser hacer, le corresponde en español medieval una sonora, fatser. Y sin embargo, la gente ya lo estaba escribiendo con la C cedilla, que representa una sorda. Pues esto muy claramente lo que quiere decir es que ya la gente lo pronunciaba sorda, o al menos alguna gente, y luego se fue extendiendo hasta que se generaliza. Lo mismo con, por ejemplo, decir en lugar de decir, que es lo que le toca etimológicamente, y lo mismo, por ejemplo, en tuviese, escrito con una sola S, y por tanto representa la sonora, en lugar de tuviese con dos S, que representa la sorda. Y aquí, si estáis atentos, a lo mejor estáis pensando, bueno, esto sería una muestra de lo contrario, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que hablar de hipercorrección. Es decir, yo sé que algunas veces la gente se equivoca, que escribe la sorda en lugar de la sonora, porque ellos, aunque supuestamente sea sonora, pronuncian la sorda. Entonces, como yo sé que la gente normalmente se equivoca con estas cosas, pero como yo tampoco hago la distinción y no sé cuál es sorda y cuál es sonora, incluso aunque esta realmente sea sorda, pero como yo realmente no lo sé, entonces voy a escribir lo que yo creo que debería ser, ¿no? Esto es como, por ejemplo, en los hispanohablantes seseantes, como ellos son conscientes de que sesean, entonces algunas veces escriben con Z algo que es con S. Y eso no significa que ellos pronuncien la Z. Ellos siempre pronuncian S. Pero como, otra vez, saben que ellos no pronuncian la Z, que la gente se suele equivocar con la S y la Z, pues a lo mejor por hipercorrección, es decir, por querer ser más correcto de lo que hay que ser, escriben la letra que representa el sonido que ellos no pronuncian cuando no deberían escribir ese sonido, ¿vale? Entonces, eso es más o menos la hipercorrección. ¿Vale? La cuestión es que efectivamente el ensordecimiento se ve reflejado en la ortografía de la época. Tenemos casos de errores ortográficos y también de hipercorrección, que al fin y al cabo también es un tipo de error ortográfico, pero a la inversa, podemos decir. Entonces, la consecuencia de este paso es la desfonologización de los miembros sonoros que confluyen con sus respectivos sordos. Entonces, la S originaria, por supuesto, se queda como la S sorda, pero la S sonora, la S, se ensordece y por tanto vemos que el resultado es el mismo que el de la S sorda originaria. Lo mismo con la predorsodental, que recordemos procedía de la desafricación de las africadas dentoalveolares. Tanto la sonora como la sorda confluyen en solo la sorda, y lo mismo con las prepalatales, tanto la sonora como la sorda confluyen en solo la sorda. Entonces aquí las parejas se simplifican, es decir, antes teníamos 3 parejas, 3 por 2, 6, ahora seguimos teniendo 3, vamos a decir, parejas, pero en las 3 parejas se ha muerto uno de los miembros, por tanto 6 entre 2, 3. Reducción a la mitad de los fonemas. Y ya el último paso, que realmente serían 2 pasos, pero lo podemos agrupar en un solo paso, es el cambio articulatorio de dentales y prepalatales. Tras la desafricación había demasiados fonemas en un área bastante reducida de la cavidad bucal. Luego vamos a ver un poco
de forma gráfica todo esto de la cavidad bucal, toda esta área bastante reducida, etcétera, etcétera, y lo vamos a entender aún mejor, ¿no? Pero vamos a entendernos. Tras la desafricación había demasiados fonemas en un área bastante reducida de la cavidad bucal, es decir, había demasiados sonidos que se parecían demasiado. Es decir, tenemos la S a la andaluza, S, luego tenemos la S a la castellana y luego tenemos la sh. Entonces vemos que realmente son sonidos bastante cercanos. Entonces podemos tener dobletes e incluso tripletes, es decir, pares mínimos o pares de 3, en los que la única diferencia es la sibilante, pero con el problema de que todas las sibilantes se parecen demasiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos casa en español medieval, pero ya luego de la desafricación tendríamos casa, casa, casa. Y vemos que son 3 palabras, lo que en español actual es la caza de cazar, casa del hogar y casa, que es caja, ¿no? Entonces vemos casa, 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 3 palabras diferentes, pero que se parecen en la pronunciación muchísimo. Entonces aquí lógicamente tenemos un riesgo grande de confusión. Entonces, para evitar este riesgo grande de confusión, lo que se hace es exagerar la distinción entre estos 3 sonidos muy similares, ampliando la distancia en la cavidad bucal. Insisto, esto lo vamos a ver luego con boquitas, con gráficos y todo eso para que lo veamos claramente. En fin, la conclusión de este cambio es que lo que vamos a tener es que la sibilante dental, concretamente predorsodental, la que procede de la desafricación, entonces esa dental pues se va a adelantar aún más para alejarse del centro de la boca, se va a adelantar más hacia el frente de la boca, entonces va a hacerse interdental. Entonces la lengua sale por entre los dientes, ¿no? Entonces la S se convierte en Z, interdental. Y luego la prepalatal, que también está ahí rondando el centro de la boca, para alejarse se va a ir hacia el fondo de la boca. Entonces vemos que la S se ha ido al frente, la sh se va al fondo. Entonces se va a la zona velar, por tanto se convierte en J, ¿vale? Entonces esa es la consecuencia. Entonces tenemos aquí unos grafiquitos que me he currado yo para delcastellano.com y vemos que efectivamente tenemos el adelantamiento de la S predorsodental que se convierte en interdental. Entonces hablamos de adelantamiento porque la lengua se va más hacia adelante dentro de la cavidad bucal. Y luego la tercera boquita es simplemente como referencia, ¿no? Para que veamos que la S apicoalveolar también está rondando más o menos la misma zona, pero como la apicoalveolar es la que está en medio de los 3 fonemas en cuestión, la que está más adelante se adelanta aún más y luego la que está más detrás, es decir, la prepalatal, lo que hace es atrasarse aún más. Entonces, la prepalatal acaba convirtiéndose en la J, posiblemente con un paso intermedio, como vemos aquí, que sería, por ejemplo, el pronombre alemán ich. Entonces no es lo mismo ich, 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 pero vemos que es un estadio intermedio. En cualquier caso, esto ya es un poco menos importante, pero es de suponer que efectivamente este paso intermedio se daría. Aunque lo que nos importa a nosotros es que lo que al final pasa es un paso de prepalatal, sh, por ejemplo, casa, a velar, por ejemplo, caja. Entonces, casa se convierte en caja. Entonces, todo esto que hemos visto se resume en esta diapositiva. Primer paso, desafricación. Entonces, ts se convierte en s y z se convierte en z. Segundo paso, partiendo ya de los resultados del primer paso, es el ensordecimiento. Es decir, tenemos 6 fonemas inicialmente, se pierde el par sonoro porque se ensordecen, por tanto confluyen con el par sordo. Y por último tenemos la refonologización, es decir, la S apicoalveolar, la S que desde toda la vida ha sido S, esa no se mueve. Ahora, la S que se crea por desafricación, esa se mueve hacia adelante convirtiéndose en Z. Y luego, la prepalatal, la sh, se va hacia atrás convirtiéndose en J. Y ya está. Y ese es el reajuste de las sibilantes. Con esta diapositiva se resume el reajuste de las sibilantes. Desafricación, ensordecimiento, refonologización. Y por cierto, había dicho, bueno, la refonologización o el cambio articulatorio de dentales y prepalatales
había dicho, bueno, esto lo metemos en una sola fase, pero realmente deberían ser dos. Y eso es porque efectivamente parece que el adelantamiento a Z es anterior al retrasamiento a J. Pero bueno, al final son procesos análogos y se pueden meter en el mismo saco. Pero otra vez, no está de mal comentar en el examen que parece ser que el adelantamiento es anterior al atrasamiento. Entonces, para que entendamos mejor todo esto de los cambios articulatorios, los movimientos articulatorios, para que entendamos todo esto que había prometido de las boquitas, de los gráficos y todo eso, entonces vamos a verlo con esta imagen que, como vemos aquí, es del inglés, pero que nos vale perfectamente para ilustrar lo que queremos ilustrar. Como vemos claramente, la cavidad bucal está dividida en zonas, que al fin y al cabo son las que ya deberíamos conocer, ¿no? Entonces, por ejemplo, la zona bilabial, que es la más adelantada de todas, porque al fin y al cabo los labios son lo que están más para afuera. Después de eso tenemos la zona labiodental. Estas dos zonas no nos interesan a nosotros para todo esto de las sibilantes. Entonces, nosotros partimos de la zona interdental, la zona amarilla. Luego tenemos la zona alveolar. Y bueno, aquí vemos que en inglés la clasificación de algunos fonemas es diferente al español, pero insisto, esto no nos importa tanto, simplemente que nos quedemos con el esquemita de la boca, las partes de la boca, etc. Luego tenemos postalveolar y vemos que, por ejemplo, en inglés la sh y la j se consideran postalveolares o palatoalveolares o alveolopalatales. En español nosotros estamos diciendo que eran prepalatales, pero al fin y al cabo vemos que postalveolar y prepalatal realmente es lo mismo, ¿no? Tenemos dos zonas principales, la alveolar y la palatal. Lo que está detrás del alveolar es la postalveolar, lo que está delante de la palatal es la zona prepalatal. Entonces realmente es lo mismo o se supone que es más o menos lo mismo. Luego ya tenemos, como digo, la zona palatal, luego tenemos la zona velar y luego tenemos la zona glotal. Por cierto, esto también sirve para entender por qué la yod, que es palatal, entonces todo esto que hemos dicho palataliza, porque la yod es palatal, está en la zona palatal. Y dijimos, la tendencia a la palatalización es más temprana y mayor cuanto más cerca de la zona palatal está el sonido. Entonces por eso dijimos, es muy frecuente que las velares palatalicen, entonces vemos que palatal y velar están al ladito, pero por ejemplo una bilabial es muy raro que palatalice. ¿Por qué? Porque la bilabial es la zona más alejada de la zona palatal. Entonces dijimos, por ejemplo, M absolutamente nunca palataliza. La B algunas veces palataliza, pero es más excepcional, mientras que la K y la G lo normal es que palatalicen, porque están al ladito. Pero bueno, volvemos al tema nuestro. Lo importante es que veamos eso, las diferentes zonas de la boca, y como vemos lo que tenemos son demasiados sonidos juntos, más o menos todos contiguos. La S sonora, las prepalatales, ¿no? Entonces vemos que son colores contiguos en zonas contiguas de la boca. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que la S dental, la que procede de la desafricación, se adelanta a interdental. Entonces vemos que la zona interdental está más adelantada que la zona puramente alveolar. Por tanto, ahora este nuevo resultado, la Z, está más separado de la zona dental. Y por cierto, vemos que en inglés no hay consonantes puramente dentales, pero se entiende que la zona dental sería intermedia entre la interdental y la alveolar. Y luego la fricativa prepalatal, lo que en el esquemita dice postalveolar, también está contigua a alveolar. Entonces, ¿qué hace? Se retrasa, se va hacia atrás, se va a la zona velar, con lo que ahora está más lejos de la zona alveolar. Entonces, al final lo que tenemos es un sonido en la zona interdental, un sonido en la zona alveolar, la apicoalveolar, la S, y otro sonido en la zona velar. Entonces ahora ya los sonidos que antes estaban muy cerca, ahora están más alejados, ahora se diferencian acústicamente mucho más, ahora hay menos riesgo de confusión según esta teoría estructuralista que hemos comentado, ¿vale? Esto es para que entendamos por qué exactamente se mueven estos sonidos o por qué, según la teoría estructuralista, se supone que se mueven. Lo mismo, pero en una tabla. Tenemos estas 5 zonas, la interdental, la dental, la apicoalveolar, la prepalatal y la velar,
mientras más a la izquierda, más delante de la boca, mientras más a la derecha, más atrás en la boca. Entonces vemos que al principio lo que tenemos es la dental, la apicoalveolar, la prepalatal, por supuesto, muy inicialmente tenemos la desafricación. Luego, en el siglo XVI, tenemos el ensordecimiento, por tanto, la dental sonora confluye con la sorda, la apicoalveolar sonora confluye con la sorda, la prepalatal sonora confluye con la sorda, por tanto pasamos de 6 fonemas a 3 fonemas, y luego la apicoalveolar, que es la que está en medio, se queda tal cual, y la que está un poquito por delante se adelanta aún más a la zona interdental, es decir, la S con la tachuela hacia abajo se va a la zona interdental y se convierte en Z, y la que está un poquito por detrás se va aún más para atrás, la prepalatal sh se convierte en velar J, ¿vale? Y ahora sí, vemos que en este cuadrito, en esta tabla, tenemos interdental, espacio en blanco, apicoalveolar, que siempre ha sido la apicoalveolar. Esa no se ha movido porque ya estaba en medio. Luego, espacio en blanco. Y luego tenemos la velar, la J, ¿vale? Entonces vemos que no es tan difícil entender qué es lo que ha pasado aquí. Eso es básicamente el reajuste de las sibilantes, al menos el reajuste norteño. Ahora tenemos que ver el reajuste seseante. En el antiguo reino de Sevilla, los sonidos dentales, es decir, los que proceden de las africadas, después de la desafricación, como ya hemos explicado, se imponen frente a los apicoalveolares. Es decir, después de la desafricación, los apicoalveolares van a confluir con los resultados dentales de la desafricación de las africadas. Y luego, ese resultado, cuando llega el ensordecimiento, como teníamos 4 fonemas, vamos a tener finalmente 2 fonemas, la S y la prepalatal sh. Ahora también vamos a ver un poquito con boquitas y todo eso, ¿no? Luego, realizaciones de la S. Es decir, esta S, que prototípicamente es S, tal y como estoy pronunciando yo, S, la S del inglés, del francés, del italiano, de muchas lenguas, de la mayoría de lenguas, de hecho, realmente a lo largo de Andalucía va a tener realizaciones diferentes. Vamos a tener el seseo, es decir, puramente la predorsodental en Andalucía central y luego también en Canarias y en América. Entonces la S predorsodental es la que está por toda América, por Canarias y en buena parte de Andalucía. Ahora vamos a ver un mapita. Luego tenemos el ceceo, que, ojo, el ceceo, al contrario de lo que se suele creer, no es pronunciar con interdental. La gente ceceante no saca la lengua por entre los dientes, entonces realmente no es interdental, sino que es una S dentoalveolar. Entonces la pondríamos con este diacrítico, esta crucecita debajo. Entonces no es lo mismo ceceo que ceceo, ¿vale? En ceceo, con Z, con la interdental, sacamos un poco la punta por entre los dientes, mientras que en el ceceo no llegamos a sacar la lengua por entre los dientes. Entonces, no es exactamente lo mismo, aunque se pueda percibir de forma similar. Y la conclusión es que, al fin y al cabo, el seseo y el ceceo son dos resultados hermanos, vamos a decir, de un mismo fenómeno. Al fin y al cabo, la evolución del seseo y del ceceo es la misma, simplemente que al final la realización es diferente, predorsodental o dentoalveolar. Entonces vamos a ver este mapita, por supuesto, ya sé, a lo mejor en tu pueblo está en rojo en el mapa, pero en tu pueblo se sesea o al revés, son los que... Bueno, ya lo sé, un mapa es una simplificación de la realidad, no puede reflejar que si tu abuelo no sesea cuando el mapa dice que sí. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un mapa ilustrativo. Y esto lo digo porque ya me han llegado a lo largo de los años de cosas que escribo, no sé qué, gente diciendo, pues este mapa no refleja no sé qué. Bueno, ya lo sé, es un mapa, es una simplificación. Entonces, como vemos, lo rojo es el predominio del ceceo, lo verde es el predominio del seseo, lo que está en blanco se supone que es distinción. Entonces, vemos que hay una gran zona roja de ceceo y luego, curiosamente, Sevilla capital, lo que predomina es el seseo. Y precisamente por eso, porque Sevilla en esta época es prácticamente la segunda capital del mundo, con todo esto del comercio con América, etcétera, no porque yo sea sevillano, yo no soy nada chauvinista, pero realmente podemos considerar a Sevilla la segunda capital del mundo en esta época. Entonces, si en Sevilla se sesea, lo prestigioso va a ser sesear, por eso sesear no está estigmatizado, mientras que cecear sí está estigmatizado.
porque en Sevilla, en la capital, se seseaba, en los pueblos de alrededor, son pueblos, se ceceaba, entonces pueblo, asociación con cateto. Esto pues no es justo, esto no es lingüísticamente correcto, pero la gente normalmente no es lingüista, no es filóloga, la gente se deja llevar muy fácilmente por los prejuicios sociales, clasistas, etc. Vale, entonces hemos visto qué es lo que pasa con la S, procedente tanto de la apicoalveolar como de la desafricación de la dentoalveolar. Ahora tenemos que ver qué pasa con la prepalatal, porque el reajuste no es exactamente igual que el norteño. No se atrasa a la zona velar J, sino que se retrasa aún más, se pasa a una aspiración. Como vimos en esta boquita tan cuca, la zona glotal es la más atrasada de todas, incluso más atrasada que la zona velar. Y luego aquí nos tenemos que plantear por qué se atrasa tanto. Ya hay suficiente diferencia simplemente atrasándola a la zona velar. Entonces, ¿por qué atrasarla más? Pues simplemente porque entonces esta aspiración confluye con la aspiración que dijimos cuando hablábamos de F latina, que en algunas zonas, principalmente en Andalucía, se conserva la aspiración procedente de F latina. Y entonces esa aspiración que se conserva desde la F latina va a atraer hacia sí la J, convirtiéndola también en H, y ahora tenemos este fonema H, aspiración, que procede tanto de lo que debería ser J como de lo que debería no ser. Debería haberse perdido la aspiración. Y aquí digo yo la causa o la consecuencia, porque realmente no se sabe muy bien si es causa, si es consecuencia o incluso si es simplemente correlación. Ya sabemos, todo esto de correlación no implica causalidad. Es decir, se dan las dos circunstancias, pero una y otra no tienen por qué tener relación de causa-consecuencia. E incluso si tenemos relación de causa-consecuencia, no sabemos si es la causa o si es la consecuencia. En cualquier caso, ahora vamos a ver el esquemita este con colores para que lo podamos entender mejor. Antes vamos a hacer el resumen del reajuste seseante. Entonces tenemos primero la desafricación. Entonces esto es igual en los dos tipos de reajustes. Ahora, lo diferente es que antes del ensordecimiento vamos a tener la desaparición de apicoalveolares, que curiosamente en el reajuste norteño las apicoalveolares son las que se conservan tal cual, no se mueven de columna, mientras que en el reajuste seseante las apicoalveolares van a desaparecer porque se funden con las predorsodentales. Entonces la S con la lengua hacia arriba va a confluir con la S y la S con la lengua hacia arriba va a confluir con la S. Luego, ahora sí, tenemos el ensordecimiento, pero el ensordecimiento solo puede ser de dos pares porque ya solo tenemos dos pares. Entonces, tanto S como S va a confluir en S y tanto J como Sh va a confluir en Sh. Y luego, como ahora solo tenemos dos sonidos y los dos sonidos están relativamente alejados, solo uno se tiene que mover. Es decir, solo se va a mover la prepalatal a la zona glotal. La S ya no se va a mover. Entonces, como digo, este es el resumen del reajuste seseante, no hay más. Ahora vamos a verlo aquí. Tenemos, y otra vez, aquí esto de la cronología, pues bueno, no hace falta que nos la creamos a pies juntillas, esto es más o menos lo que podría ser. Entonces, hasta el siglo XV más o menos, pues tenemos básicamente lo mismo que en el reajuste norteño, y ahora, fuera de las sibilantes, todavía en esta variedad se conserva la aspiración procedente de F latina que habíamos dicho que por lo general se pierde, pero en esta variedad seseante la F latina todavía se conserva como aspiración en la zona glotal. El siguiente paso es que ya una vez que tenemos la desafricación vamos a tener S y S, S y S. Entonces, aquí lo que vamos a tener es la desaparición de las apicoalveolares porque la S se confunde con la S y la S se confunde con la S. Y ya sé que si no tenéis el oído muy fino, posiblemente toda esta clase no os estáis enterando de cuando estoy diciendo una o la otra, pero bueno, intento hacerlo lo mejor que puedo. De hecho, si no os estáis enterando de estas diferencias, esto pues estaríais demostrando que efectivamente a lo mejor los castellanos de esta época o los, vamos a decir, españoles de esta época también se confundían, ¿no? Es decir, vosotros al fin y al cabo estaréis siguiendo todo este razonamiento de la confusión por ser sonidos similares.
La cuestión, como vemos ya, la zona apicoalveolar desaparece. Ahora lo que vamos a tener es el ensordecimiento. Entonces se funde el sonoro con el sordo y solo nos queda el sordo dental, el sordo prepalatal. Es decir, solo tenemos ya S y S. Y luego ya la S se queda como S y la S, como digo, no pasa a la zona velar como en el norteño, sino que pasa directamente a la zona glotal, que como vemos en el dibujito es la zona final del todo de la boca. De hecho, ni siquiera está en la boca. Lo que pasa es que no sale en este dibujo porque si no, no me cabe todo, ¿vale? Pero la zona glotal donde tenemos la nuez de Adán. Entonces, pues nada. Por tanto, vemos que en esta variedad la prepalatal va a confluir con la glotal procedente de la aspiración de F latina. Y ya está, ese es el reajuste seseante, eso es el reajuste de las sibilantes. Vemos que realmente con todos estos cuadritos, todas estas boquitas, todos estos resumencitos, no es tan difícil, o al menos a mí no me lo parece. Y ya por último vamos a repasar las grafías alfonsíes, realmente ya las conocemos, no tiene mayor dificultad. Entonces tenemos la africada dentoalveolar, C cedilla, sobre todo ante A o U, también la podemos encontrar ante E, I, por ejemplo, miotzid, pero propiamente ante vocales palatales debería ser una C y luego también podemos encontrarla con Z en final absoluto, precisamente por todo esto que hemos estado diciendo de la neutralización de sonoridad en posición implosiva que luego podría haberse extendido al resto de los contextos creando y generalizando la neutralización de sonoridad. Luego la africada dentoalveolar sonora tenemos la Z, ya lo sabemos, luego la prepalatal sorda con X, entonces por ejemplo vamos a tener Quijote y de hecho todavía en el siglo XVII, el Quijote se publica en 1605, por tanto ya estamos en el siglo XVII, al menos al principio del siglo XVII la pronunciación culta todavía debería ser con sh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en francés y en italiano, cuando se traduce el Quijote, se traduce como Quichotte en francés y Quixotto en italiano, conservando el sonido prepalatal sordo. Entonces eso en principio debería estar demostrando que todavía al principio al menos del siglo XVII debería ser con sh, pero que ya a mediados ya se habría generalizado la pronunciación j. Luego la correspondiente sonora, ya lo sabemos, con i o con j, por ejemplo ayo, y luego i o j también puede ser con todas las vocales, pero ante vocal palatal, ante e o i, también puede ser con g, como habíamos visto hace poco, mujer. Luego la s sorda se escribe con S en todas las posiciones, menos en la posición intervocálica, que hay que escribirla con dos S para diferenciar la S simple intervocálica que representa la sonora Z. Eso todavía pasa, por ejemplo, en italiano, en catalán, etcétera, que se pronuncia casa, escrito con una sola S. Y luego, los dos siguientes los pongo con asterisco porque, bueno, estamos diciendo que el reajuste de las sibilantes empieza más o menos en el siglo XV, eso ya no es época alfonsí, pero para que nos entendamos, el resultado de la desafricación se va a escribir con S o con doble S, igual que la S apicoalveolar, lo mismo con la sonora, y ya también habíamos dicho la ch, esta no participa en el reajuste de las sibilantes, por tanto, básicamente, desde que aparece no va a cambiar, y por eso todavía pronunciamos ch y todavía escribimos ch.